medidas de posición van a estar trabajadas por la parte posicional y en este caso viendo cómo es de que estas se pueden aplicar para poder observar diferentes aspectos de una investigación. Las medidas de posición que vamos a trabajar en este momento son 3. Serían los cuartiles, los deciles y los percentiles, que también se le conoce como centiles. Entonces, en este caso, pues voy a comentar de que los cuartiles, ustedes ya han conocido estas medidas de posición que nos ayuda a poder hacer diferentes tipos de investigaciones, pero los cuartiles nos señalan cantidades que van a representar en 4 partes 25%. Por ejemplo, aquí podríamos representar un 25%, aquí estaríamos representando un 50%, y aquí sería un 75%, y hasta aquí en el último estaríamos representando un 100%. Entonces las divisiones son vistas desde este punto. Entonces al 25% es al que nosotros conocemos como cuartil 1, al 50% lo conocemos como cuartil 2, al 75% un cuartil 3 y el 100% un cuartil 4. Teniendo esta misma forma, quiero comentar de que los cuartiles, como es una medida de posición y nosotros anteriormente vimos una medida que también señala la mitad de los datos, que señala el 50% de los datos, como lo es la mediana, entonces va a tener un esquema muy similar al que tenemos acá. Entonces, la fórmula de cuartil es Q sub J. J señalaría en este caso el número de cuartil que tendríamos. Es igual al límite real inferior más Jn dividido dentro de 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido dentro de la frecuencia del cuartil que representaríamos, y esto se multiplicaría también por el intervalo. Esta sería la ecuación que nosotros utilizamos para poder representar los cuartiles ya en datos más grandes. Ustedes podrán observar, por ejemplo, la mayoría de representaciones de cuartiles las utilizan, por ejemplo, cuando se hace un tipo de medición académico. Por ejemplo, aquí se le podría decir bajo, aquí medio, aquí alto, aquí muy alto. Son de las gráficas que nosotros tuvimos cuando nos hicimos las evaluaciones en el caso de poder representar el examen vocacional cuando ingresamos a la Universidad de San Carlos, que se nos daba de esa manera para poder representarlo. Bueno, no solamente existen los cuartiles en sus divisiones, también existe otro que se llama deciles, y los deciles, voy a colocarlo por aquí. Y los cuartiles son divisiones de 4, los deciles son divisiones de 10. Entonces, por ejemplo, vamos a ir dividiendo. Aquí señalaríamos un 10%, 20%, 30%, y así sucesivamente hasta que llegamos a un 90%. Entonces, el decil, a diferencia del cuartil, lo vamos a representar como una D minúscula, que sería decil 1, el decil 2, el decil 3, hasta llegar al decil 9, y por último, el decil 10. Entonces, el decil, pues trabajaríamos exactamente la misma ecuación, solo que en este caso sería el límite real inferior. Miren lo que va a cambiar. En el caso de aquí, nosotros utilizábamos Jn dividido entre 4 porque eran 4 divisiones las que teníamos. Entonces, aquí va a ser Jn dividido dentro de 10.
menos la frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia del decil multiplicado por el intervalo. Solo déjenme darle a aceptar. Les estaba comentando en el Telegram que si ustedes entran desde su cuenta institucional, ya no vamos a tener el problema de que, ¿cómo se llama? De que ingresemos con aceptar. Ya de una vez ingresaríamos directamente. Muy bien. Entonces, estos son las representaciones de los deciles que van a señalar un 10%. Entonces, esto también nosotros lo podemos observar en diferentes partes, porque si ustedes observan, la mayoría de divisiones de porcentajes están en cantidades de 10. Entonces, es otra forma que se hacen divisiones para poder representar una cantidad de dicho caso. Por ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo particular en el cuartil. Si yo encuentro el cuartil 1, estoy encontrando el 25% de la población que está que contiene esos datos, y también estoy señalando que el resto es un 75%. Por ejemplo, si yo encuentro cuartil 3, estoy señalando un 25% y el resto sería un 25%. Entonces, esas medidas de posición nos ayudan para poder medir también la posición donde nosotros tenemos nuestra investigación. Vamos a ver, voy a bajar un poquito más. Ahora sí. La siguiente y la última, que sería prácticamente percentil o centil, que cualquiera de los dos es aceptado, y se va a representar con algunos textos ustedes van a encontrar que lo representan con P y otros con C, pero los representan la misma situación. Entonces, percentil 1 va a representar el 1%, el percentil 2 el 2%, y así nos vamos hasta llegar a un 99%. O sea que los percentiles son las calificaciones que nosotros utilizamos o utilizaban con nosotros para llegar a darnos nuestra nota, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando nosotros estudiábamos en colegio y universidad, nosotros nos daban un tanto percentílico. Por ejemplo, ¿con cuánto ganábamos en la licenciatura? En la licenciatura se ganaba con un percentil 61. Y ahora la maestría ya el percentil tiene que ser mayor. El percentil que se utiliza para ganar en la maestría, si no estoy mal, es 71. Entonces, ¿cómo se llama? Es la forma de representar este tipo de situaciones. Entonces, yo quisiera tal vez utilizar un ejemplo. Vamos a ver si encuentro un examen vocacional. Tal vez tienen resultados de exámenes vocacionales aquí en el Google. Vamos a ver. Tal vez solo para ilustrarles lo que les estoy comentando. Vamos a ver. No hay una forma para poder enseñar. Pero si ustedes miran a sus familiares que acaban de ingresar a la Universidad de San Carlos, ustedes pueden ver esos datos que efectivamente van representando los resultados de los exámenes vocacionales. Lástima que no hay un ejemplo, solo porque necesitaba para que ustedes pudieran observar cómo es que se utilizan estos datos aquí en estas evaluaciones. Bueno, prosigamos. No hay problema con él. Entonces, como les estaba comentando, esto nos ayuda a nosotros a poder representar diferentes situaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener datos que van a ser comunes. Por ejemplo, la media que representa el 50% va a ser igual al cuartil 2, y este va a ser igual al decil 5, y este va a ser igual al percentil 50. ¿Qué otros datos podríamos decir que serían similares? Por ejemplo,
Decil 1, el cuartil 1, ¿a qué sería igual? El cuartil 1 solamente puede ser igual al percentil 25. El cuartil 3 solamente puede ser igual al cuartil 75, al percentil 75. ¿Qué más podríamos notar de que son iguales todos? Por ejemplo, el cuartil 4 es igual al decil 10 y esto a su vez es igual al percentil 100. Entonces, estas son equivalencias que nos ayudan a representar, porque si por ejemplo, si en una investigación me dijeran, yo quiero que encuentre este dato y encuentre este dato, y estamos dando los mismos porcentajes, entonces con que ya encontré uno, ya encontré el otro también. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de aplicación acerca de esta situación que estoy comentando. Bueno. Entonces voy a escribir el problema. Aquí nos dice los exámenes de matemática de la Facultad de Ingeniería en su primer parcial son los siguientes. Entonces vamos a poner en la Facultad de Ingeniería, pues vamos a poner, por ejemplo, de 0 a 24, de 25 a 49, de 50 a 74, de 75 a 100, pongamos aquí de último. Aunque no tenga los datos exactos, podemos inclusive poner, estoy colocando datos específicos para poder llegar a esto. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esta distribución que tenemos acá? A ver, con lo que hemos visto las anteriores días de clases. ¿Qué sería esto? A ver. Los límites. Los límites. ¿Pero qué límites? ¿Los aparentes o los reales? Aparentes. Los aparentes. ¿Por qué sé que estos no son reales? Porque no son reales porque estos dos datos no son iguales. Si fueran iguales, serían los reales. Estos son los aparentes. Bueno, entonces imaginémonos de que la frecuencia entre ellos, tengamos aquí a 30 alumnos, aquí a 25, aquí a 10 y acá a 3. O sea, tomando un poquito realista la situación porque sabemos de que en la Facultad de Ingeniería los porcentajes, los valores que se tienen aquí pues son bastante variados y es muy poco los que tienen una nota muy alta. ¿Cuánto nos quedaría la suma de esto? ¿68? ¿Cuánto? 68. 68. O sea que tenemos 68 estudiantes en estas calificaciones que tenemos aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el cuartil 1, el decil 8 y el percentil 25. Va. Miremos, pues, para encontrar los percentiles yo voy a necesitar mis límites reales. Entonces voy a hacer uso de copiar estos datos para correr mis espacios y voy a necesitar el espacio para poder trabajar los límites reales. Perdón que no me quiero obedecer esto. Ahí está. Límites. Entonces, los límites reales ya sabemos de que como son enteros, nosotros vamos a restar 0.5. Entonces, por ejemplo, esto menos 0.5 sería menos 0.5. Aquí sería 24.5.
49.5 y 74.5. Ahora en este caso tendríamos la suma de 0.5 para los límites superiores. 24.5, 49.5, 74.5 y para finalizar 100.5. Muy bien, para encontrar estos datos solamente necesito de la frecuencia acumulada para poder encontrar ya lo demás. Entonces, para la frecuencia acumulada voy a copiar el número 30, voy a sumarle 30 más 25, pues nos daría 55, más 10 serían 65, más 3 serían 68. Y efectivamente tenemos la suma total acá. Entonces, ahorita vamos a encontrar el cuartil número 1, donde decimos que es el límite real inferior más JN dividido dentro de 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido dentro de la frecuencia del cuartil multiplicado por el intervalo. Bueno, ¿cómo encontramos donde voy a trabajar? Pues primero tengo que encontrar este JN dividido dentro de 4. J es 1, que representa el cuartil 1. N sería el total de datos, que sería el 68. Y 4, que sería el número constante que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto sería 1 por 68 dividido dentro de 4? 17. ¿Cuánto? 17. 17, maestro. 17. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada a encontrar un dato que sea igual o mayor a este. Entonces el único dato que nosotros podemos encontrar es el 30, que ese sería el que más se acercaría. Entonces voy a utilizar una línea azul para señalar esa posición del cuartil 1. Entonces vamos a ir colocando datos. Aquí sería, permítanme, vamos a ponerlo con color azul. Menos 0.5 más JN dividido entre 4, ya sabemos de que nos quedó 17. La frecuencia acumulada anterior, si este es 30, la anterior, si no hay nada, sería 0. Dividido la frecuencia del cuartil, si este es 30, la división sería 30. Todo esto multiplicado por el intervalo. ¿Cómo sé el intervalo? Como no me lo dieron aquí, el intervalo yo sé que es la resta de dos límites. Por ejemplo, 25 menos 0 es 25. Entonces yo sé que el intervalo es 25. Por favor, introducimos esto en la calculadora. Voy a colocarlo como lo van a introducir en su calculadora. Menos 0.5, 17 menos 0, dividido 30, multiplicado por 25. Así lo tienen que introducir en su calculadora. Y me dicen el dato que les dio. $13.67. 13.67. Entonces, esto es lo que va a representar un 25%. El 13.67 que nosotros tendríamos acá sería lo que representaría este dato. El 25% tenemos 13.67. Bueno, miremos ahora el decil 8. El decil 8, pues nuevamente la fórmula es límite real inferior más, solo que aquí es JN partido 10 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del decil por el intervalo. Entonces, comenzamos siempre con la parte que tenemos aquí. Con esto comenzamos. JN partido 10. El J es 8, el N es 60 y... ¿qué? ¿8? Dividido dentro de 10. ¿Cuánto nos daría esto? Por favor, alguien que me ayudara con su calculadora. 54.4. 54.4. Bueno, nos vamos a la frecuencia. Vamos a encontrar un dato que sea igual o mayor, y en este caso lo encontraríamos en este dato, ¿verdad? Que es el más cercano. Entonces sería, vamos a colocar el límite real inferior. ¿Qué color utilizamos aquí? Azul. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner color verde. Bueno, entonces vamos a colocar
el límite real inferior, que sería 24.5, más JN partido 10, que ya dijimos que nos quedó 54.5. Y si esta es la frecuencia acumulada anterior sería el que está arriba, o sea, menos 30, dividido la frecuencia del decil 8, que sería el 25. Y eso lo multiplicamos por el 25, que ya sabemos de qué es el intervalo. Hacemos en la misma sustitución, por favor, en la calculadora, y me dicen el dato. ¿Alguien ya tiene el resultado? 77.8. ¿Cuánto? 77.8. 77.8. ¿Y esto qué representa? El 80% de los datos que nosotros tenemos acá. Es lo que va a representar este decil 8. Muy bien. Nos corresponde ahora el percentil 25. Nuevamente la fórmula, límite real inferior, más JN partido 100. Esa sería la diferencia entre, yo no puse la fórmula aquí de percentil, perdón, que sería JN partido con 100 menos la frecuencia acumulada anterior por la frecuencia del percentil multiplicado por el intervalo. Entonces, menos la frecuencia acumulada anterior, todo esto dividido dentro de la frecuencia del percentil multiplicado por el intervalo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, las divisiones son las que se van sustituyendo en la fórmula y es lo que va cambiando. Si es dividido entre 4, yo ya sé que es cuartil. Si es dividido entre 10, yo sé que es decil. Y si es dividido entre 100, yo sé que es percentil. Muy bien, comenzamos con lo primero, el J, que es 25, por 68, que sería N, dividido dentro de 100. ¿Cuánto nos da esto? ¿17, maestro? 17. 17. Entonces volvemos a encontrar este dato y aquí mismo voy a utilizar otro color, voy a utilizar el agua. Y utilizamos esta sustitución en esta porque sería el valor que sería mayor al 17 que tenemos. Entonces vamos a sustituir ahora datos, que aquí nos queda menos 0.5, más esto que nos quedó 17. La frecuencia acumulada anterior es 30, la anterior sería 0. La frecuencia del percentil, que sería 30. Y esto se multiplicaría por el intervalo, que sería 25. Por favor, si me ayudan con el cálculo. $16.5, maestro. En 16.5. Y tendría que quedar lo mismo aquí que aquí. Porque aquí tenemos cuartil 1 y percentil 25. 13.67 me da. Exacto. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el cuartil 1 y el percentil 25 son iguales. ¿Ya? Entonces, por eso es de que nos quedó igual estos datos, porque estos representan el 25%. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestras medidas de posición. No sé si hay alguna duda, por favor, pueden preguntar en este momento. ¿No hay dudas? No, Lick. Perfecto, excelente. Bueno, entonces, yo quiero que ustedes observen, porque en la gráfica de la ojiva es donde nosotros podemos evidenciar precisamente estas secciones. Vamos a colocar aquí un esquemita de una ojiva. Por ejemplo, si yo tuviera una ojiva aquí,
Entonces yo sé que aquí tengo mi frecuencia acumulada. Aquí podríamos colocar nuestra marca de clase. Y en este lado que tenemos acá, que voy a colocar esta línea roja, podríamos hacer nuestras divisiones. Por ejemplo, si es decil, iríamos de 10 en 10. Si es cuartil, iríamos de 25, aquí un 50%, acá un 75% y acá un 100%. Que aquí en la ojiva podemos evidenciar precisamente estos datos para que nos ayude en este caso. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que habíamos comenzado el día de hoy, que era de las medidas de posición. Vamos a encontrar otra situación que nos va a ayudar para poder trabajar. Entonces vamos a tener dos datos que son importantes, que es el rango cuartílico y el rango semi-intercuartílico. Semi-intercuartílico. Ahora, es importante que nosotros observemos bien esta situación porque los rangos nos ayudan a ver las distancias que se tienen entre en diferentes lados. Entonces, el rango es intercuartílico, yo puse cuartílico, intercuartílico. Vamos a tener vamos a ver, intercuartílico. Lo vamos a representar como RQ. Y como vuelvo a repetir, es la diferencia que se tiene entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Eso sería en este caso. Ahora, el rango semi-intercuartílico, que lo vamos a representar como RSQ, es la diferencia que se tiene entre el cuartil 3 y cuartil 1 dividido dentro de 2. Esto lo que nos va a ayudar es para poder ver cuánto están distanciados del 75% al 25%. ¿Cuánto es la distancia que se tiene entre estos datos? Ahora, en el caso de aquí, no solamente vamos a encontrar la distancia que se tiene entre el cuartil 3 y el cuartil 1, sino que también encontraríamos la mitad entre esos datos. Por ejemplo, en el caso de aquí del cuartil 1, yo tuviera por ejemplo, un 17.3, por ejemplo. Y acá en el cuartil 3, por ejemplo, que tuviera vamos a poner aquí un 29.5. Entonces, la diferencia que se tiene entre estos dos, yo le voy a llamar rango intercuartílico, que sería, por ejemplo, 29.5 menos 17.3. ¿Cuánto me da esto? $12.2, maestro. 12.2. 2. Entonces, esa es la distancia que tengo entre el 75% y el 25%. Ahora miremos el rango semi-intercuartílico, que va a ser ese 12.2 dividido dentro de 2. ¿Cuánto nos quedaría esto? 6.1. 6.1. 6.1, o sea que esto nos daría la mitad de la distancia entre estos dos datos que se van teniendo. Bueno, como les dije, esto también se puede observar ya al momento en que nosotros tengamos una investigación específica. Entonces, nosotros ya podemos intuir datos, por ejemplo, en el caso de estaturas, en el caso de ahorita, por ejemplo, en el caso de desempleo, por ejemplo, que en Guatemala el desempleo se incrementó a partir de la pandemia.
Entonces, el estudio que nos puede servir en este caso es para ver cuánto ha sido el crecimiento. Vamos a poder encontrar, por ejemplo, que cuánto es el porcentaje que se tiene, cuánto es el de desempleados, cuántos fueron contratados nuevamente cuando se reactivó la economía. Entonces, todos estos datos que vamos a ir adquiriendo nos van a ayudar para poder tener una estimación acerca de esto. Muy bien. Otro dato que quiero que otra de las medidas que quiero que trabajemos el día de hoy se llama medidas de dispersión. Quiero comentar que esto es uno de los datos, de los temas importantes, pues las medidas de dispersión nos van a ayudar a poder ver cuán distanciados están los datos, cuánto hay de variabilidad entre datos que se están estudiando. Entonces, esto nos ayuda a poder verificar cómo están los datos y cuánto es la certeza que se puede tener. Porque entre las medidas de dispersión, solo que se me fue una N de más, disculpen, vamos a trabajar con varios temas. Primero, sería la desviación media. Esta desviación media lo que nos va a señalar es cuánta es la distancia o la desviación que se tiene de cada dato con respecto a la media, con respecto al promedio. Después de esto vendría la varianza. La varianza va a representar también datos donde se van a poder ver las variabilidades que se tienen entre los datos. También tendríamos la desviación típica o estándar. Y por último tendríamos el coeficiente de variabilidad. Ese serían los temas que trabajamos en las medidas de dispersión. Bueno, y a partir de esto, pues vamos a trabajar. Vamos a ver cómo se trabajan en los dos grupos que habíamos hablado inicialmente. Las medidas en datos no agrupados y los datos agrupados. Entonces, los datos agrupados, por ejemplo, la desviación media, se va a representar como dm. Y su fórmula es la sumatoria de todos los datos menos su promedio. Esto va a ser encerrado entre el valor absoluto dividido dentro de n. Ahora, en el caso de los datos agrupados, la desviación media sería la sumatoria de la frecuencia multiplicada por la marca de clase menos el promedio, el valor absoluto de ello, dividido dentro de n. Miremos cuál es la diferencia que tenemos aquí. Aquí tenemos frecuencia y aquí en lugar de cada dato tomamos la marca de clase. Después vendría lo que es la varianza. La varianza se representa con un S al cuadrado. Y esto sería la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado. Todo esto dividido dentro de n. En cambio, en los datos agrupados es la sumatoria de cada dato de la frecuencia multiplicado por la marca de clase menos el promedio elevado al cuadrado dividido dentro de n. La desviación típica, que se va a representar como S sin exponente, prácticamente la raíz cuadrada de la varianza. Igual en este caso es la raíz cuadrada de la varianza. Y por último, el coeficiente de variabilidad, que es el mismo para ambos, es igual a la desviación típica dividido dentro del promedio multiplicado por 100.
para que nos dé un porcentaje. Igual acá, la desviación típica o estándar, partido del promedio, multiplicado por 100. Y estos serían las medidas de dispersión. Vamos a tomar un ejemplo para datos agrupados y un ejemplo para datos no agrupados. Bueno, vamos a, por ejemplo, hacer una pregunta. Y esto tal vez si me pueden apoyar acá. Las edades de los estudiantes de la maestría en Administración de Recursos Humanos son las siguientes. Vamos a tomar solamente las edades de 10 estudiantes. Por favor, pueden ser hombres o mujeres. ¿Alguien que me pueda decir las edades? 10 edades. ¿29? ¿Cuánto? 29. Ajá. 26. 25. 37. 37. 27 también escuché. 30. 30. 26. 26. 25. 25, ese es el más joven. Mentira. 39. 39. 52. 52. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Nos hace falta solo un dato? 51. 51. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer para encontrar las medidas de dispersión, que eso es lo que vamos a encontrar, encuentre las medidas de dispersión. Entonces, vamos a comenzar encontrando el promedio. El promedio sería la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos que tenemos. O sea que sería 29 más 26 más 37 más 27 más 30 más 26 más 25 más 39 más 52 más 51. Todo esto dividido entre ¿cuánto? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos, ¿verdad? Si alguien me hiciera favor de hacer la suma. 34.2. 34.2. Ya dividido. 34.2. Sí, ya dividido. Y solo la suma le quedó 342. Sí. Ah, va. Es que miren, pues si ustedes quieren meter todo esto en su calculadora de una vez, yo les sugiero que lo hagan con paréntesis. O sea, todo esto en paréntesis para que así les salga el dato. Bueno, según el joven es 34.2. Entonces, para encontrar la desviación media, vamos a enunciar nuevamente la fórmula. Es la sumatoria de cada dato menos el promedio entre valor absoluto de cada dato menos el promedio dividido dentro de n. Entonces, miremos pues. Aquí sería el valor absoluto. Solo voy a poner primero los valores absolutos y voy a poner las cantidades diferentes porque se pueden confundir los valores absolutos con unos. Entonces mejor lo voy a poner con colores. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a continuar aquí. 7, 8, 9,
y 10, y todo esto va a estar dividido dentro de 10. Bueno, entonces miremos los datos que tenemos aquí. Sería 34.2. Tal vez vamos a hacer una aproximación. Solamente vamos a trabajar con 34. Como estamos trabajando con datos enteros. Entonces sería 34 menos el primer dato, que sería 29. Ah, voy a utilizar otro color, había dicho. 34 menos 29. Siguiente sería 34 menos 26. 34 menos 37. 34 menos 27. 34 menos 30. 34 menos 26. 34 menos 25. 34 menos 39. 34 menos 52. Y por último, 34 menos 51. Bueno, entonces vamos a ir haciendo los cálculos de una vez. 34 menos 29, ¿cuánto nos da? 5. 5. El valor absoluto de 5 nos da 5. Entonces, el valor absoluto, si el resultado es negativo, va a suprimir al signo negativo para que siempre sea positivo. 34 menos 26. 8. 8. 8. 34 menos 37. Menos 3. Aquí da menos 3, pero como Sí. tenemos valor absoluto, suprime. Entonces es 3. 34 menos 27. 7. 7. 34 menos 30 es 4. 34 menos 26. 8. Ya teníamos que era 8. 34 menos 25. 9. 9. 34 menos 39 va a ser menos 5, pero suprime el valor absoluto del signo. 34 menos 52. Menos 18. Suprime el signo, sería 18 positivo. Y 34 menos 51. Que es menos 17. Menos 17, que va a ser 17 porque se va a suprimir el signo. Entonces, para que usted lo ponga en su calculadora, póngalo entre paréntesis y lo suma dividido dentro de 10. ¿Cuánto nos da esto? ¿Alguien ya tiene el dato? 78. ¿Cuánto? 78. 78. Ajá. 78. 78. Vamos a ver. Aquí hay algo que no... Ah, pero usted solo hizo la suma. Sí. Ah, bueno, entonces la división es 7.8. Eso. O sea que aproximadamente esto, la desviación media sería 7.8, aproximadamente 8. Aproximado. Entonces, si ustedes observan la distancia que tengo de esto con el promedio, o sea, esto nuevamente va a ser un promedio de los datos que se va obteniendo, aproximadamente van a distanciarse de 8 datos hacia el promedio que nosotros tenemos acá. Este sería el primer dato, el primer tema de variabilidad, que sería la desviación media. ¿Cuánto tenemos de un promedio de distancia de cada dato con el promedio? Eso es lo que significa la desviación media. 84 me da a mí la sumatoria de las... Sí, le ¿Será hicimos 84. Sí, es 84. 84. O sea que Sí, ya me faltó sumar el 8. 8.4 sería entonces, que aproximadamente nuevamente sigue siendo 8. Ajá.
Sí. Bueno. Bueno, entonces esto sería la desviación media. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería la varianza. Entonces, la varianza, que es S al cuadrado, es la sumatoria de cada dato menos el promedio. Esto elevado al cuadrado dividido dentro de n. Esto, el dato que aquí nos va a señalar esto es la variabilidad que se tiene entre todo. Entonces, yo ya tengo la ventaja que ya hice la resta. Entonces, lo que voy a hacer es, ya hice la resta, aunque no le coloqué los signos, ¿verdad? Entonces, eso sería lo único que variaría, porque aquí tendríamos que ponerle los signos. O sea, por ejemplo, aquí sería estos valores, cada valor que tengo aquí sería elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí sería 34 menos 29 elevado al cuadrado, más el siguiente que sería 34 menos 26 elevado al cuadrado. Entonces, así nos vamos con todos los datos hasta llegar al último, que sería 34 menos 51 elevado al cuadrado, y todo esto dividido dentro de 10. Pero como vuelvo a repetir, yo esto ya lo tengo en aquí abajo. Entonces, lo que tendría que hacer aquí es elevar al cuadrado cada uno de estos. Por ejemplo, 5 al cuadrado, esto me daría 25. Más 8 al cuadrado serían 64. Más 3 al cuadrado serían 9. 7 al cuadrado serían 49. 4 al cuadrado sería 16. El otro sería 64 porque era 8. 9 al cuadrado sería 81. El otro era 5 al cuadrado sería 25. 18 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 18 por 18, ¿cuánto nos daría? 324. 324. Y por último, 17 al cuadrado. 289. 289. Entonces, todo esto lo voy a sumar, por eso lo puse en paréntesis, y el resultado de la suma lo voy a dividir dentro de 10. ¿Cuánto nos da esto? Me dicen, por favor, cuando tengan el resultado. $946. 94.6. 94.6. Vuelvo a repetir que esto nos señala el tipo de variabilidad que se va teniendo. La desviación típica es la raíz cuadrada de esto. Entonces, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de esto? Esto lo podemos aproximar a 95, pero cuando lo operemos, tenemos que ponerlo con punto decimal. ¿Cuánto nos da? 9.73. 72. 9.73 lo aproximé. Aproximado, o sea que esto aproximadamente nos daría el 10. Quiero comentar de que la desviación típica lo que nos va a señalar prácticamente es la distancia que se tiene entre los datos. Esto es lo que nos señalaría la desviación típica prácticamente. Inclusive cuando nosotros tenemos esta línea, esta ojiva, y este dato nos va a señalar cuánto más es aceptado y cuánto de menos es aceptado. Por eso es de que si usted, no sé si ustedes han visto el crecimiento de los niños que lo señalan como en una ojiva. Precisamente acá señala un crecimiento muy alto y este es un crecimiento muy bajo. Y es porque los datos que nosotros vamos teniendo aquí va a ser más menos esto, más menos 10 sería en este caso. Más 10 y menos 10 serían los datos que estarían entre lo aceptable. Si estuviera por acá, por ejemplo, en el caso del peso de una persona sería
una persona que está desnutrida. Y por ejemplo, si está aquí, sería una persona que está muy obesa, ¿verdad? Bueno, lo último que nos hace falta es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo encontramos con la desviación típica dividido el promedio multiplicado por 100. Entonces, la desviación típica en este caso sería 9.73. El promedio, voy a tomar los datos que teníamos acá, era 34.2, según recuerdo. Y esto lo multiplicamos por 100. A ver si alguien me hiciera favor. ¿Cuánto? ¿28.45? 28.40. Entonces, este sería, aproximadamente sería 28%. Este sería el coeficiente que se tenía de variabilidad en los datos que se van obteniendo. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces yo les comento que así es como se trabajan este tipo de datos. Nos ayudan a poder estimar de cuánto es el porcentaje de variabilidad que se tiene, la dispersión que se tiene precisamente entre los datos. Bueno, esto es en datos agrupados, no agrupados. Vamos a trabajar en este momento en datos agrupados. Voy a utilizar en este caso la computadora porque ya el tiempo va acelerándose bastante. Vamos a ver cómo le hacemos para tener un archivo nuevo. Bueno, entonces miremos. Bueno, ¿cuántos miembros de la familia viven en las casas de los maestrantes? Vamos a colocar aquí ya de una vez grupos. Voy a colocar límites aparentes. Y vamos a tener nuestro límite inferior y límite superior. Pues vamos a poner una distancia esperada, por ejemplo, de 1 a 3, de 4 a 7. Yo creo que está muy distanciado. Vamos a poner de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8, de 9 a 10 y de 11 a 12. Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes tienen en la cantidad de miembros de 1 a 2 miembros de familia que viven con usted? Tal vez si podemos, vamos a ver si tengo la opción. Yo utilizo una tipo de encuesta, pero vamos a ver cuánto nos queda. No, aquí no tengo esa opción de encuesta. Pero si alguien me podría decir cuántos, díganme yo, para saber, cuántos tienen entre 1 o 2 miembros de la familia que viven con usted. Yo. 2. Yo. ¿Son 2? 3. 3. Yo. 5, 6. Yo también, maestro. 7. Muy bien. Va, ahora de 3 a 4. ¿Yo? Yo.
2, 3, 4, 5, 5. Bueno, de 5 a 6 personas que vivan con ustedes. Yo. 1, Yo. 2, Yo. 3. 3 solamente. Yo. 4, 5, 6. De 7 a 8, ¿habrá alguna persona que vive con 7, 8 miembros de familia? Yo. 1, 2, Yo. 3, 4, 5, 5. De 9 a 10, ¿habrá alguno? Yo. 1. Solo 1. De 11 a 12. No hay ni uno. Entonces vamos a quitar esta clase porque no hay ni uno. Sin embargo, pues los datos que ustedes me proporcionaron son muy pequeños porque son 24 personas que respondieron para un total de 49 personas. Licenciado, disculpe participar porque mi internet está fallando, entonces no pude dar para que me tomara en cuenta, disculpe. ¿Cuántos miembros viven con su familia? 5. 5. Entonces aquí serían 7. ¿Alguien más que no haya participado? Por lo menos que lleguemos a 30 para tener datos agrupados. Yo le somos 3, somos 4. Son 4. Entonces serían 6. ¿Alguien más? 2. ¿En dónde? De 2. 2 Lick. En mi familia somos 5, Lick. 5, 8, 5 también. 9. 2. 2. 2. 2. Ustedes aquí serían 4, serían 7. 3 Lick. 3 y 3, 4. Lick. Ajá. ¿Alguien más? Ya. Que no haya- 3 Lick. 3 otra vez. 10. 2 Lick. 2. 10 también. ¿Alguien más? Bueno, si se dan cuenta, esto es bimodal. Significa que tenemos dos modas porque las frecuencias más grandes que tenemos están aquí. Entonces, este sería bimodal. Bueno, ahora vamos a encontrar para trabajar las medidas de dispersión. Solamente voy a necesitar lo siguiente. Medidas de dispersión. Lo que voy a necesitar es el promedio. Entonces vamos a encontrar el promedio o la media aritmética. Entonces, ¿cómo encuentro la media aritmética? Primero tengo que encontrar la marca de clase. ¿Y cómo encuentro la marca de clase? Igual promedio entre los límites, entre límite 1 y límite 2. Y esto lo voy a copiar para los demás. Entonces ya tengo la marca de clase. Después vendría la frecuencia por la marca de clase. Entonces vamos a hacer el producto de la frecuencia por la marca de clase. Y esto pues lo replicamos en lo demás. Entonces ya tengo el de los demás. Entonces, aquí sí necesito, porque la media aritmética es la sumatoria de esto, dividido la sumatoria de la frecuencia. Entonces voy a hacer la sumatoria de esto, voy a presionar aquí, Enter. Entonces la media va a ser este dato dividido dentro de este dato. Entonces yo puedo utilizar esto para aproximar. Vamos a aproximar aquí. Esto significa que la cantidad de los datos que se proporcionarían tendrían una desviación con respecto a la media, de promedio, perdón, que sería de 4.
Ahora vamos a encontrar la desviación media. ¿Cómo encuentro la desviación media? Pues primero voy a colocar el valor absoluto. Vamos a hacer de la marca de clase menos el promedio. Y voy a poner esto. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Va a ser la marca de clase. Primero voy a hacer las restas y después voy a utilizar el valor absoluto. La marca de clase menos la media, que es 4. Entonces esto lo voy a copiar así como está. Y esto lo vamos a poner para que se replique en todo esto. Entonces, solo que aquí como no trabajé con valor absoluto, solo hice la resta de la marca de clase menos el promedio. Ahora sí voy a utilizar el valor absoluto. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. El valor absoluto. Miren cómo se trabajaría el valor absoluto aquí. Voy a poner igual, voy a poner ABS. Y voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar el que tengo aquí a la par. ABS, que significa absoluto. Y esto lo voy a replicar en todo esto. Entonces ya tengo prácticamente el valor absoluto. Ahora lo que corresponde es multiplicar la frecuencia por esto que tengo aquí. O sea, va a ser frecuencia por esto que tengo acá. Le vamos a multiplicar la frecuencia por el dato que yo tengo aquí. Presiono Enter. Selecciono. Y ya me da todos los datos de una vez. Ahora sí, voy a hacer la sumatoria de esto. Y prácticamente la desviación media es esto, la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de la marca de clase menos el promedio, dividido dentro de la sumatoria de frecuencia. Y esto nos da 1.9. O sea que si yo aproximo esto va a ser 2. O sea que la distancia de cada dato con el promedio es de 4. Eso significa la desviación media. Muy bien. Vamos a encontrar ahora la varianza. ¿De 4 o de 2? ¿La desviación media? Sí, es que la desviación media va a representar la distancia que hay de cada dato con el promedio. Y el promedio es 4. La desviación media es 2. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer es X, Y, o sea, la marca de clase, menos el promedio, elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado, vamos a ver, sería al 94, creo que es. Ah, sí, elevado al cuadrado. Entonces, como este X, la marca de clase menos el promedio, ya la tengo aquí, entonces lo que voy a hacer es esto por esto mismo. Porque como se va a elevar al cuadrado, entonces es esto por esto mismo. Y eso lo vamos a copiar. Ya que tengo la entrada, la vamos a copiar en todo. Entonces voy a seleccionar y voy a poner ya en mi cuadrito. Ahora lo único que me hace falta es multiplicar esto por la frecuencia. Entonces vamos a poner aquí por la frecuencia. Entonces voy a multiplicar frecuencia, que es este, multiplicado por este valor. Me selecciono aquí y arrastro y ya tengo precisamente los datos. Ahora lo que me hace falta es la sumatoria de esto y la varianza, que es S al 94 al cuadrado. La varianza que va a ser esta sumatoria dividido dentro de esta sumatoria. O sea que esto sería de 5.5 la varianza que nosotros tendríamos en este caso. O sea que sería 5 prácticamente. Y la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, voy a poner igual y voy a poner raíz. Voy a abrir paréntesis y voy a seleccionar el dato que yo tengo acá. Cierro paréntesis y presiono Enter. O sea que si yo aproximo esto,
me daría que la desviación típica o estándar es de 2. Por último, lo que nos queda es el coeficiente de variación. ¿Cómo encuentro el coeficiente de variación? Voy a presionar igual. Sería la desviación típica dividido dentro del promedio. Presiono Enter. Y a esto, para que me dé un porcentaje, me voy aquí arriba y voy a presionar donde dice porcentaje, aquí. Y ya me da un 53.69, que aproximado es un 54% del coeficiente de variabilidad. Entonces, aquí ya tenemos las medidas de dispersión. Si hay dudas, por favor, pueden preguntar en este momento. ¿No? ¿No hay dudas? Listo, ¿Sí? solo que comparta el archivo. Ah, claro. Yo voy a compartir el archivo. De eso no se preocupe. Bueno, Gracias, Lick. les comento. Lick, una duda. Sí. Ahí en el promedio al cuadrado, en el resultado de 6.25, a la hora de hacer la operación, tira menos 6.25 y usted puso más 6.25. Ah, es que como acá es menos 2.5 por menos 2.5. Oh, ya. Por eso queda positivo. Oh, ya, estamos. Bueno. Bueno, con esto voy a terminar la sesión de hoy. Quiero comentarles, aprovechando, solo voy a terminar la grabación, permítanme un momentito. Solo voy a comentar